Gracias, asambleísta. Tiene la palabra asambleísta Mauro Andino. Gracias. Buenas tardes, compañeras, compañeros. La Constitución, entre sus garantías y principios, reconoce que el agua es fundamental e irrenunciable. Asimismo, la Carta Fundamental dispone que el recurso hídrico será regulado por el Estado, como también considera al agua como parte del eje de los sectores estratégicos. Bajo este contexto, señora presidenta, resulta de singular importancia señalar que en el pasado las normas inherentes al uso del agua no solo que generaban las condiciones más desiguales, condiciones más desiguales para el uso del recurso vital, sino que en algunos sectores del país su uso y goce se privatizó, de tal manera que las inequidades, primordialmente hacia los sectores populares y rurales, eran parte de esa dinámica proterva patrocinada por los gobiernos de turno y que le antecedieron a este gobierno de la Revolución Ciudadana. No obstante, el gobierno nacional, presidido por el compañero economista Rafael Correa Delgado, consciente de los hechos antes mencionados, crea la Secretaría del Agua a fin de que ejerza la rectoría de las políticas públicas inherentes al recurso hídrico y posteriormente, mediante decreto ejecutivo número 310 de 17 de abril del 2014, se organizaron dos nuevas instituciones. Por un lado, la Agencia de Regulación y Control del Agua, ARCA, y la Empresa Pública del Agua, EPA. La primera, señora presidenta, como su nombre lo indica, guarda estricta relación con la regulación y control del agua, cuya finalidad principalmente radica en que las concesiones sean otorgadas adecuada y proporcionalmente a la colectividad. Y la segunda, con la finalidad de contratar, administrar y supervisar los proyectos de infraestructura hídrica de competencia del gobierno central. Por lo expuesto, y como parte de la dinámica jurídica política emprendida por el gobierno nacional, busca hoy proponer ante el Pleno de esta Asamblea la nueva Ley de Recursos Hídricos. En tal sentido, señora presidenta, de acuerdo a las atribuciones que establece la Constitución y la ley, recomiendo en particular al presidente de la comisión, que será quien posiblemente recoja las sugerencias o las propuestas que aquí estamos exponiendo y debatiendo en esta tarde, que se sustituya todo el título cuarto denominado de las infracciones, sanciones y responsabilidades, que consta de 28 artículos distribuidos en 3 capítulos que se refieren al procedimiento para juzgar las infracciones administrativas, conductas que se encuentran determinadas en el mismo título, con las respectivas sanciones por las siguientes razones. Entre las principales, en el catálogo de las infracciones se incluyen delitos como el hurto y el robo, que son delitos de acción pública que están ya desarrollados en el Código Orgánico Integral Penal, que entrará en vigencia en los primeros días del mes de agosto. Existe redundancia de normas que ya se encuentran en el Estatuto Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva
y que contempla un procedimiento administrativo común para las sanciones de carácter administrativa. En cuanto a que la autoridad competente para conocer y sancionar las infracciones administrativas no es la autoridad de demarcación hídrica, sino, señora presidenta, la Agencia de Regulación y Control del Agua. Finalmente, el epígrafe de este título debe ser únicamente, comillas, infracciones administrativas, cierro las comillas. En base a esto, pido al compañero Miguel Carvajal que el texto final del título cuarto diga infracciones administrativas y un artículo, competencia de la Agencia de Regulación y Control del Agua, es competente para sancionar las infracciones administrativas previstas en esta ley. Así, muy sencillo. Artículo, trámite. En todos los casos se cumplirá con el principio constitucional del debido proceso, de manera que se garantice el ejercicio de la legítima defensa a través de la ejecución de actos administrativos que aseguren la citación y conocimiento de la denuncia, aporte de pruebas, investigación, peritajes, valoración jurídica, técnica y resolución motivada, entre otros, de conformidad con la Constitución y la ley. Artículo, procedimiento sancionatorio de infracciones administrativas. Las sanciones administrativas se impondrán de conformidad al procedimiento administrativo común establecido en el Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, sin perjuicio de las sanciones civiles y penales a que haya lugar. Es importante resaltar que estamos reconsiderando, reformulando lo que está en el proyecto, porque allí se habla que las sanciones que se apliquen serán las contempladas en la ley y en el reglamento, lo cual no es procedente, no es constitucional, porque estaríamos violando el principio de legalidad, el artículo 76, número 3 de la Constitución, que dice que toda sanción de carácter penal, administrativo o de cualquier otra naturaleza tiene que estar determinado en la Constitución de la República. Otro artículo, medidas preventivas. La autoridad competente podrá adoptar medidas preventivas en relación al hecho que originó el procedimiento administrativo sancionatoria, las mismas que serán determinadas en el reglamento a esta ley. Artículo, terminación del procedimiento. Pondrán fin al procedimiento administrativo sancionatorio la resolución, el desistimiento y la declaración de abandono. Artículo de denuncias no atendidas. En caso de denuncias por infracciones a esta ley que no sean atendidas por la Agencia de Regulación y Control del Agua en el término previsto en el reglamento, el denunciante podrá acudir ante la Autoridad Única del Agua reiterando la denuncia y requiriendo su actuación, sin perjuicio de las sanciones administrativas que se impongan al o a los funcionarios responsables del incumplimiento, las mismas que serán determinadas en el respectivo reglamento, es decir, sanciones a los funcionarios. Artículo, resolución. La resolución del expediente administrativo será dictada por la autoridad a cargo del mismo y será debidamente motivada, como determina la Constitución. De esta resolución se podrá interponer en el ámbito administrativo ante la autoridad competente los recursos establecidos en el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva. La autoridad competente dispondrá la inscripción de la resolución sancionatoria en el Registro Público del Agua y su cumplimiento será obligatorio. Artículo, infracciones administrativas en materia de los recursos hídricos. Las infracciones en materia de recursos hídricos son las siguientes, y allí está detallado. Y una disposición transitoria que se tiene que incluir, la disposición octava. ¿Para qué? Para precisamente evitar que continúen amontonados o con una gran carga de denuncias por infracciones que no se han resuelto. Ante ello, la necesidad de esta nueva disposición transitoria octava que diría: tramitación de concesiones de derechos de uso y aprovechamiento del agua en curso. Los trámites en curso
para el otorgamiento de autorizaciones de uso o aprovechamiento del agua continuarán tramitándose de acuerdo con las normas de procedimiento vigentes al momento del ingreso de la petición. Tiene un En minuto, todo lo asambleísta. demás, esto es respecto de la información requerida, las condiciones y obligaciones que deben asumir los titulares de una autorización se estará a lo previsto en esta ley. En el plazo de 180 días siguientes a la vigencia de esta ley, la Autoridad Única del Agua resolverá sobre los procesos administrativos que correspondan a su jurisdicción y que no hayan sido impulsados por más de 18 meses, que se contarán desde la última diligencia que se hubiere practicado o desde la última solicitud hecha por cualquiera de las partes. La Autoridad Única declarará el abandono de los procesos administrativos que superen dicho lapso y resolverá su archivo. Para concluir, señora Presidenta, considero que la comisión, bajo la batuta de nuestro compañero Miguel Carvajal, ha cumplido con el mandato del artículo 57, numeral 17 de la Constitución. Se ha cumplido con la sentencia de la Corte Constitucional, se ha cumplido con el convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, adoptado por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo. Igual, la declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas, como también se ha cumplido, señora Presidenta, con lo que se establece precisamente a través de las audiencias públicas provinciales relativas al proyecto de la ley en materia de como también los titulares de derechos colectivos han participado en la mesa de diálogo nacional. En consecuencia, yo felicito y aplaudo el trabajo de la comisión y estoy seguro que para garantizar ese derecho fundamental al agua, al unísono, todos, absolutamente todos, una vez que culminen estos debates, estamos en la obligación de cumplir con la primera disposición transitoria, numeral 2 de la Constitución, que le mandó a esta Asamblea a que en el plazo de 365 días, entre otras leyes, precisamente expida la Ley de Recursos Hídricos. Hacer lo contrario sería negarle ese justo derecho al pueblo ecuatoriano para decirle nunca más a la privatización del agua y para decirle sí a la vida, porque el agua es vida, señora Presidenta. Gracias.